México no solo tiene cielos impresionantes, también tiene una historia de aviación llena de curiosidades que pocos conocen. Hoy me identifico como Orgullo en el Aire y te contaré 10 curiosidades de la aviación mexicana que te dejarán con la boca abierta. Abróchate el cinturón, porque despegamos. 1. El primer avión en México llegó antes de la Revolución. En 1909, a México llegó el primer avión, un Voisin francés, para realizar su primer vuelo el 8 de enero de 1910, antes de que estallara la Revolución Mexicana. La gente se reunió en los llanos de Balbuena en la Ciudad de México para ver con asombro cómo esa máquina, que volaba como pájaro, surcaba el cielo. Este fue el inicio de la fascinación mexicana por la aviación. El biplano piloteado por Alberto Braniff no solo logró el primer vuelo motorizado y controlado en México y América Latina, sino que también estableció un récord mundial de altitud al volar a más de 2.000 metros sobre el nivel del mar. 2. El Escuadrón 201 en la Segunda Guerra Mundial. Uno de los orgullos más grandes, el Escuadrón 201, conocido como las Águilas Aztecas. Este grupo de pilotos mexicanos combatió en la Segunda Guerra Mundial. El escuadrón voló aviones P-47 Thunderbolt en apoyo de las fuerzas aliadas en la liberación de la isla de Luzón en Filipinas y en Formosa, hoy Taiwán, lo que contribuyó a la expulsión de las fuerzas japonesas de esos países. Realizaron 96 misiones de combate en las que sumaron 2.842 horas de vuelo. A pesar de enfrentar racismo y discriminación durante su entrenamiento en Estados Unidos, fueron recibidos como héroes a su regreso a México. Y aunque fue la única participación militar directa de México en la Segunda Guerra Mundial, su valentía quedó grabada en la historia de la aviación. 3. El primer aeropuerto de América Latina. ¿Sabías que México fue pionero en aeropuertos? El aeropuerto de la Ciudad de México, conocido actualmente como el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México, o por sus siglas AICM, fue el primer aeropuerto de América Latina, y aunque es inaugurado oficialmente el 15 de mayo de 1931, el servicio regular inició el 1 de marzo de 1929. Su primera ruta internacional fue al Aeropuerto Internacional de Los Ángeles por parte de Mexicana de Aviación en 1931. Aunque el aeropuerto recibió su estatus internacional formalmente en 1943, desde ese entonces se convirtió en un punto clave para conectar a nuestro país con el mundo. 4. El piloto que rompió récords de altura. El capitán Emilio Carranza, conocido como el Charles Lindbergh mexicano, nacido en Ramos Arizpe, Coahuila el 9 de diciembre de 1905, fue un héroe de la historia de la aviación mexicana. El 24 y 25 de mayo de 1928, teniendo 22 años, se hizo héroe nacional al realizar un nuevo récord por el tercer vuelo más largo, en solitario y sin escalas, al volar 3.000 kilómetros de San Diego, California a la Ciudad de México en 18 horas y media. En 1928 intentó cruzar en un vuelo sin escalas desde Nueva York hasta México para promover la paz y la buena voluntad entre las naciones, y aunque falleció en su regreso, se convirtió en leyenda al demostrar el alcance de los pilotos mexicanos. 5. Los aviones presidenciales. México también es famoso por sus aviones presidenciales. Desde los lujosos Boeing que causaron controversia hasta los primeros aviones oficiales usados por presidentes como Lázaro Cárdenas. En 1947 el presidente Miguel Alemán Valdés ordena la compra de un Douglas C-47 Skytrain militar que sería llamado el Mexicano. Este sería oficialmente considerado el primer avión presidencial en la historia de México. Cada avión presidencial guarda anécdotas curiosas que reflejan la política y la historia del país. 6. El misterio del vuelo 704 de Mexicana. El 4 de junio en 1969, un vuelo de Mexicana de Aviación sufrió un accidente misterioso en la Sierra del Fraile, a unos kilómetros de Monterrey, Nuevo León. En el accidente fallecieron las 79 personas a bordo, entre ellas Carlos Madrazo, apodado el Ciclón del Suroeste, quien fue un político mexicano, miembro del Partido Revolucionario Institucional.
Aunque hubo investigaciones, nunca quedó del todo claro qué ocurrió. Este suceso marcó uno de los episodios más oscuros de la aviación mexicana, ya que generó una gran consternación y surgieron versiones sobre presuntos sabotajes y ocultamiento de información por parte del gobierno mexicano. Este hecho aún se recuerda como un misterio sin resolver. 7. Mexicana de Aviación, pionera en América Latina. Fundada en 1921, Mexicana de Aviación o simplemente Mexicana, fue la aerolínea más antigua de México y de América Latina, así como la tercera aerolínea más antigua del mundo. Durante casi 90 años conectó al país con el mundo hasta su quiebre en 2010. En 2023, se informó que el gobierno de México buscaba un acuerdo para comprar la marca mexicana y los activos de la compañía por 816 millones de pesos, como parte de un plan del entonces presidente de México Andrés Manuel López Obrador. El acuerdo permitiría iniciar operaciones comerciales con el nombre de Mexicana, pero bajo una nueva infraestructura operada por elementos en retiro de la Sedena, adquiriendo también edificios para entrenamiento y simulación. Asimismo, se levantarían las acciones legales iniciadas contra la aerolínea. Por lo que ese mismo año fue adquirida por la empresa Aerolínea Mexicana del Estado, la cual instaló la sede de la nueva aerolínea en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, AIFA. Y operó su primer vuelo comercial el 26 de diciembre de ese mismo año. Actualmente cuenta con una flota de 5 aviones, de los cuales 3 son Boeing 737-800 y 2 Embraer 190-195. Con los cuales ofrece vuelos a 14 rutas en el territorio nacional, incluyendo ciudades como Tijuana, San José del Cabo, Mazatlán, Guadalajara, Tulum, Mérida, Chetumal, Puerto Vallarta y Monterrey. 8. El avión presidencial que nunca voló. Una historia mexicana de esas que casi no pasan. En la década de los 80 el entonces presidente de México, Miguel de la Madrid, realizó la compra de un Boeing 757, bautizado como Presidente Benito Juárez. Esta aeronave causó polémica en su adquisición por su excesivo costo. La oposición de la opinión popular obligó al gobierno a venderla sin siquiera haberla estrenado. Sin embargo, una falla del entonces avión presidencial, el Quetzalcóatl 1, dio prueba de que el nuevo avión era necesario, por lo que, aunque parezca un mal chiste, se volvió a comprar con un precio de $43 millones, aproximadamente 76.067 millones de pesos, a cambio de divisa de ese año. El avión Presidente Benito Juárez sirvió en las administraciones de Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto durante la mitad de su sexenio. Fue retirado en 2016, siendo el avión presidencial con tiempo en servicio más longevo. 9. Accidentes que marcaron la historia. Aunque Estados Unidos tiene el registro de la cifra más elevada de accidentes mortales de avión, superando en más de 300 accidentes a Rusia con la segunda posición, la aviación mexicana también ha estado marcada por tragedias. Se tiene registros de 102 accidentes en su historia. Accidentes como el del desfile militar del 16 de septiembre de 1995, el del secretario Juan Camilo Mourinho en 2008 o incluso el de Jenny Rivera en 2012. Fueron hechos que estremecieron al país, recordándonos que volar sigue siendo un riesgo, incluso en manos de expertos. 10. El futuro de la aviación mexicana. Hoy México sigue escribiendo historia con proyectos como el nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y la reactivación de Mexicana de Aviación. Pero lo que nunca cambia es la pasión por volar y la valentía de los pilotos mexicanos que siguen dejando huella en los cielos del mundo. Eventos como el desfile aéreo militar del 16 de septiembre y la Feria Aeroespacial México FAMEX dejan en claro el orgullo y la inquietud de los mexicanos por surcar los aires, sin olvidar el asombro generado por sus espectadores. Estas fueron 10 curiosidades de la aviación mexicana que probablemente no conocías. Desde héroes olvidados hasta misterios sin resolver, la historia de volar en nuestro país está llena de orgullo, tragedias y sueños. Si te sorprendió alguna de estas curiosidades, dale like, compártelo y no olvides suscribirte.
Hoy me identifico como historia, misterio y orgullo en el aire, ¿y tú?